66.1% de las mujeres de 15 años y más han vivido algún tipo de violencia alguna vez en su vida. Es aterrador que entre el 2006 y el 2016 la violencia vivida por estas personas solo se ha reducido en un 0.9%. Es inaceptable. Si bien la violencia no puede reducirse de un día para otro, y el contexto de violencia generalizada en que vivimos desde el 2007 no contribuye a frenar violencias específicas, no es exagerado afirmar que las políticas de igualdad y contra la violencia de género son un fracaso. Replantear estas políticas no pasa por nuevos diseños de escritorio para seguir administrando los problemas y el presupuesto. Exige cambiar de raíz factores estructurales como la educación, que se mantiene sin perspectiva de género, con desigualdad y se da en escuelas y universidades plagados de violencia, donde el acoso entre pares es común. Nosotras elegimos este tema debido a que es un tema que actualmente se está dando mucho en la sociedad. Esta cuestión afecta a mujeres o a hombres. Es el atentar a su integridad, dignidad y libertad. La violencia de género se refiere a los actos dañinos dirigidos contra una persona o un grupo de personas en razón de su género. Tiene su origen en la desigualdad de género, el abuso de poder y la existencia de normas dañinas. El término violencia de género surge a mediados del siglo XX desde ámbitos del feminismo para dar visibilidad a la violencia ejercida contra las mujeres por su condición de mujer como consecuencia del hecho histórico del patriarcado. Los tipos de violencia que se ejercen pueden ser físicas, sexual o psicológica. La física son todas las agresiones que atentan contra el cuerpo de una persona, ya sea a través de golpes, lanzamiento de objetos, encierro, sacudidas o estrujones, entre otras conductas que pueden ocasionar daños físicos o lesiones. La violencia sexual es cualquier actividad o contacto sexual que ocurre sin su consentimiento de una persona. Puede involucrar la fuerza física o amenaza de fuerza. También puede ocurrir debido a una coerción o amenazas. La violencia sexual comprende la violación, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, el embarazo forzado, la esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable. La violencia psicológica son actos que conllevan a la desvalorización y buscan disminuir o eliminar los recursos internos que la persona posee para hacer frente a las diferentes situaciones de su vida cotidiana. Algunos ejemplos de violencia psicológica son la amenaza, que genera miedo y coarta el accionar de la víctima, el chantaje, que forma de control a través del miedo o la culpa, la humillación, que es las acciones denigrantes delante de seres queridos o desconocidos. La violencia psicológica no es una violencia más ni más leve. Se da en la relación de pareja, en la familia, en la escuela, en el trabajo y en la calle. Afecta seriamente la salud mental y puede dañar la salud física, y mina el desarrollo personal y profesional de mujeres. Violencia institucional. Esta es una forma humillante de violar los derechos humanos. Con el tiempo, en diferentes lugares y situaciones, se han incrementado los comportamientos con diferentes motivos. Por ejemplo, en diferentes periodos de la vida humana, debido al color de piel, nacionalidad o lugar de nacimiento. Existe un comportamiento violento social como factores monetarios, calidad de vida, vestimenta e incluso estilo de alimentación, género y características sexuales. Los seres humanos y las personas independientes no son dignos de un estatus igual. Violencia feminicida. Este tipo de violencia está relacionada con el asesinato. En la mayoría de los casos, las mujeres y las niñas son abusadas de manera inhumana
porque son mujeres y están físicamente débiles. En el abuso causan graves daños físicos, emocionales y psicológicos, que conducen a su pérdida, libertad y vida. Este concepto propone toda violencia física y emocional contra todas las mujeres de cualquier edad, incluso antes del nacimiento. Si un aborto espontáneo es provocado por negligencia y falta de atención voluntaria a una mujer, ya sea por parte de una entidad pública, familia, pareja o esposo abusivo, entre otras palabras, cualquier discriminación de género contra su moral, salud o bienestar se considera violencia que abusa o mata a las mujeres. Esto se ha trasladado de un país a otro, donde las organizaciones luchan por los derechos legales de las mujeres en las instituciones civiles, nacionales e internacionales, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, el Parlamento Europeo y representantes de esta causa, congresos insatisfechos y apoyados y en el Congreso de los Estados Unidos, sumado a la participación de diversas organizaciones no gubernamentales, movimientos de grupos de apoyo, como artistas y políticos. Ahora se están informando en tiempo real con el auge de las redes sociales. Entre los siglos XV y XVIII se registró la muerte de unas 60.000 mujeres en Europa occidental acusadas de brujería, quienes antes eran sometidas a torturas horripilantes. Es cierto que la investigación sobre la violencia contra las mujeres solo considera la dimensión interpersonal o directa de la violencia en el espacio familiar, específicamente la relación entre marido y mujer, lo que limita la explicación de la situación doméstica, violencia, fenómenos en la entidad. Sin embargo, debido a los tipos desiguales de las relaciones sociales, se ha visto la expresión de la violencia institucional y los asesinatos de mujeres en los espacios públicos. Al naturalizarse, esto se refleja en los espacios públicos. Al naturalizarse, esto se refleja en la omisión del marco normativo. La violencia histórica contra las mujeres es el resultado de una visión parcializada de los derechos pretéritos que constituyen el patrimonio cultural. Como puede advertirse, la violencia histórica contra las mujeres es el resultado de la aplicación de un método parcializado de interpretación histórica. Conviene destacar esta distinción entre efecto y causa respectivamente, porque de lo contrario se estaría ante la paradoja de aceptar en forma tácita de la participación de las mujeres en la de devenir histórico ha sido mínima, por lo que proseguiremos a hablar de los derechos humanos y de las mujeres, de la violencia de género y de cómo podemos ayudar. Violencia de género, un problema de los derechos humanos. Si bien las violaciones de los derechos humanos afectan tanto a los hombres como a las mujeres, su impacto varía de acuerdo con el sexo de la víctima. Los estudios sobre la materia permiten afirmar que toda agresión perpetrada contra una mujer tiene algunas características que permiten identificarla como violencia de género. Esto significa que está directamente vinculada a la desigualdad de distribución del poder y a las relaciones asimétricas que se establecen entre varones y mujeres en nuestra sociedad. Sin embargo, de acuerdo con el UNICEF, estudios realizados en 21 países determinaron que entre el 7% y el 36% de las mujeres y entre el 3% y el 29% de los hombres dijo haber sido víctimas de agresiones sexuales durante su infancia, siendo la tasa de abusos sufridos por las niñas de 1.5 a 3 veces más que los varones. Hay muchas formas de transgredir los límites de respeto mediante la violencia, que no necesariamente son físicas. Las relaciones sexuales con violencia regularmente se desarrollan en situaciones abusivas y de control, que van acompañadas de procesos psicológicos que afectan la salud física, emocional y social de las personas. La mayor parte de las relaciones sexuales en condiciones de violencia están vinculadas a ideas de
que culturalmente se promueve sobre el amor romántico, en particular en las mujeres, las cuales no corresponden a expectativas reales ni viables, además de que refuerzan estereotipos de género, fomentan la dependencia y la violencia de pareja. Así que cuidado, la violencia de género no es solo de pareja. Cuando pensamos en violencia de género, lo primero que pensamos es en la existencia de los malos tratos en situación de pareja. Pero la violencia de género no es específica del ámbito de la pareja, sino que puede darse en múltiples ámbitos, sin necesidad de que la lleve a cabo un cónyuge. Las instituciones, la familia, la sociedad en general, también pueden ser lugares donde aparezcan situaciones de violencia de género como las anteriores. Así que es necesario trabajar de cara a prevenir y concientizar a la ciudadanía, educando en diferentes aspectos como la tolerancia a la diversidad, la igualdad de derechos y la oportunidad de la educación emocional de cara a evitar nuestras situaciones de violencia de género. En conclusión, la violencia de género necesita distintas formas para la formulación de leyes a favor de la persona que está siendo víctima, para así lograr que la sociedad tenga libertad, igualdad de género y obligaciones para formar un mejor país, y así hacer que respeten los derechos de los demás. Si conocen a alguien que sufra de violencia, se deberá buscar ayuda, porque si se continúa permitiendo este abuso, se podrán tener graves consecuencias, como a los niños, que mientras crezcan en este ambiente, se puede repetir la forma en que son los padres.